Bueno, continuamos con los temas que tenemos ahí en el esquema de los estudios y hoy quiero hablar un poco de la humanidad en Adán, pero lo que hace una clase como esta en la vida cristiana es que nos permite el lujo de estudiar las Escrituras para ver lo que el Señor se ha revelado en cuanto a su ser y en cuanto a su plan. Y cuando entendemos la historia de las Escrituras, la visión de Dios para las edades del mundo, nos ayuda a entender un poco nuestro papel, nuestro rol en caminar con Él y en cuanto a representarla a Él, ¿no? En el mundo, en esta época. Y la primera semana pasamos bastante tiempo hablando de la historia de las Escrituras, también la semana pasada. Y una de las cosas también que hace un estudio, una clase como esta, es nos permite también el lujo de estudiar un poco bastantes diferentes temas de teología, ¿no? Estudiamos angelología, el plan de Satanás, estudiamos cristología, escatología, soteriología, etcétera, etcétera. Y esta noche continuamos con eso y con un poco de antropología también, ¿no? ¿Qué es el ser humano? Y qué fuimos y qué somos. Y la semana que viene, qué somos en Cristo y qué seremos, ¿no? Entonces son temas muy importantes. Hoy vamos a hablar de la humanidad en Adán. Y realmente una ayuda es el subtítulo ese, es un legado de privilegio a uno de perdición. Y ya hemos estado hablando un poco de esto en Génesis 1 y 2. Leemos acerca de nuestro legado de privilegio, ¿no? Antes de la caída de Adán y Eva. Regresaremos a eso esta noche. Pero claro, acabamos en un legado de perdición. Ahora, no perdáis, tengáis esto en mente de que los que somos creyentes en el Señor Jesucristo no vivimos como si estamos todavía en Adán. Estamos en Cristo. Pero tenemos que entender un poco acerca de la humanidad en Adán antes de entrar a hablar un poco de nuestro privilegio como creyentes en el Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que quiero hablarles esta noche. Y uno solo tiene que leer el periódico cada día para ver que vivimos en una situación feísima, ¿no? En un mundo que gime, que protesta, que está bajo el dolor, la consecuencia del pecado. Y no solo el periódico de aquí, sino cualquier periódico de cualquier parte del mundo, o incluso reflexionar acerca de sus propias vidas, como mencionó David antes, como un familiar que está sujeto al pecado, ¿no? Y las ramificaciones de eso. Todos los días vemos delante de nuestros ojos y en nuestras propias vidas lo que hace el pecado. Entonces queremos hablar un poco de esto esta noche y para eso quiero introducirles o hablarles un poco de nuestro amigo el Martín Lutero. Aquí tenemos una foto de Martín Lutero. Parece un poco enfadado, no sé si era un hombre enfadado o no. Y claro, vivió en el siglo XVI, a finales del XV y al XVI, y es un hombre muy interesante y muy importante en la historia de la Iglesia y, claro, la Iglesia protestante, de la cual este seminario es una rama, ¿no? Y aquí tenemos un comentario. Lutero, sus dos libros favoritos, por lo que podemos ver, eran el libro de Romanos y el libro de Gálatas. Y claro, los dos son libros, cartas de Pablo muy importantes en cuanto a lo que es la salvación por medio de la fe en el Señor Jesucristo, no por medio de
la ley o de las obras de la ley. Y esos son dos temas muy importantes, o dos libros muy importantes en la vida de Martín Lutero en cuanto a su viaje con Dios por medio de la Iglesia Romana Católica. Él era monje. No fue monje toda su vida, ¿no? Él no sé qué sabéis de él, pero para darles un poquito de perspectiva en su vida, él dice que esta carta es la verdadera parte principal del Nuevo Testamento y el Evangelio más puro, hablando de la carta a los romanos. Es digna de que todo cristiano no solo la sepa de memoria, palabra por palabra, sino también de que se ocupe en ella como su pan diario del alma. Interesante, lo que está diciendo Lutero es uno de los libros más importantes en el Nuevo Testamento. Y si fuese mi poder y mi opinión, Lutero dice que todos tendrían que memorizarse, palabra por palabra, el libro entero, 16 capítulos, y alimentaría vuestro ser como creyentes. Entonces yo quiero, no solo esta noche, pero en cuanto a lo que vamos a estar haciendo en esta clase, quiero introducirles a ese libro, porque uno no puede hablar de la vida cristiana de principio a fin sin navegar por el libro de los Romanos. Es el libro en donde Pablo nos presenta un argumento bastante lógico de lo que es la vida fuera de Cristo y la vida en Cristo. Martín Lutero, como les expliqué antes, él era monje, pero no empezó como monje. Su padre se gastó mucho dinero intentando educarlo en una carrera de abogado. Él iba a ser abogado y un día se encontró viajando por un campo y vino una tormenta terrible, tan terrible que él creía que se iba a morir. Y se escondió bajo un árbol para que no le diesen los truenos y suplicó, oró, gritó, clamó a Santa Ana. Santa Ana, en la tradición romana católica, supuestamente, era la madre de María, la Virgen María, la abuela de Jesús. Entonces, claro, él clamó a ella, oró a ella, que si ella le ayudaría, le salvase de esta tormenta, que él se comprometería, se dedicaría su vida a ser monje. Y claro, sobrevivió y se dedicó a los estudios bíblicos y entró a un monasterio y se hizo monje. Ahora, yo personalmente, claro, no creo que Santa Ana fue la que le salvó, pero desde su perspectiva, eso fue lo que ocurrió. Su padre no le gustó eso, se había gastado mucho dinero en educar a un abogado para que él pudiese ayudar a la familia, y un monje no gana mucho. Entonces, con el enfado de su padre, pero con esa creencia de que él tenía que ser un hombre de su palabra, entró a los estudios bíblicos y empezó a estudiar la palabra de Dios. Y claro, se pasó muchos años estudiando, pero es un hombre interesante porque el problema que tuvo Martín Lutero es que al estudiar la palabra y a estudiar las prácticas y las tradiciones de la Iglesia Romana Católica, llegó a pensar, llegó a creer que el justo ante los ojos de Dios era la persona que vivía intentando pagarle a Dios por el perdón que Dios le iba a ofrecer. Y entonces una vida que está llena de culpa, fijo siempre en este estado de culpabilidad, ¿no? Y entonces asistía a muchas confesiones, horas y horas en confesiones, algunas veces 6, 7 horas, confesando cada pensamiento, cada plan pecaminoso, cada
cada emoción o actitud para intentar quitarse esa culpabilidad. También se pasaba horas orando y también tomaba algunas peregrinaciones, ¿no? a varios lugares que ayudaban a perdonarse. Uno de sus profesores, un hombre que se llamaba Staupitz, fue mucha influencia sobre su vida y le ayudó mucho. Pero cuando leemos su historia, leemos que llegó a ese punto en pensar de Dios y conocer a Dios como un ser bastante peligroso y enfadado y sin gracia. Y en uno de sus libros menciona esto: perdí el contacto con Cristo, el Salvador y el Consolador, y lo convertí en el carcelero y el verdugo de mi pobre alma. Sus pensamientos acerca de Cristo eran que es un carcelero que me tiene preso y que me tortura con mis pecados, y perdió ese deseo de verle y de escucharle como uno que le ofrecía gracia y que le ofrecía perdón. Interesante, ¿no? Su experiencia, una de las experiencias muy famosas de Martín Lutero en su trayectoria hacia una relación personal con el Señor Jesucristo, es la experiencia de la torre, le dicen. Era una de sus peregrinaciones, estuvo subiendo una torre arrodillado, ¿no? Intentando penarse, intentando dañarse como una forma de pagar por sus pecados, y no se le iba de la mente el versículo en Romanos 1, 17, que dice que el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. Cada escalón que subía, el versículo no lo dejaba, lo perseguía, ¿no? Lo torturaba, porque en su mente el justo vivirá en culpa y en confesión y en oración y en penitencia, ¿no? Mas el versículo le estaba diciendo que el justo vivirá por la fe, por la fe, por la fe. No por la fe más la penitencia, no por la fe más la oración, sino por la fe. Es una de las etapas en la que Lutero dice que empezó a entender que la justicia de Dios es un dado de Dios al ser humano por su gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Que resulta en una vida agradecida, ¿no? Una vida que quiere crecer en la santificación y en la santidad, pero solo como fruto de fe en Cristo, no como ayudador del Señor Jesucristo en la salvación del hombre. No es mis obras más fe en Cristo que me salva, es la fe en Cristo que me salva, y por eso vivo una vida agradecida. Ese cambio de pensar en la vida de Lutero ocurrió en un proceso de tiempo, ¿no? Otra de las experiencias que tuvo era con la palabra esta, metanoia. Metanoia es la palabra transliterada del griego que significa literalmente arrepentimiento, ¿no? Arrepentimiento, un cambio de vida, ¿no? Un cambio de pensar acerca de Dios que también incluye un cambio de vida, ¿no? De dirección, ¿no? Estoy dirigido en esta trayectoria, pero me arrepiento, entonces cambio y empiezo a caminar en esa dirección. Y el problema que tuvo Lutero es que arrepentimiento es la palabra traducida del griego
pero no en la Biblia latina, que era la Biblia común de todo el mundo en ese día. Sus estudios le habían enseñado el griego. Entonces él era uno de los pocos que podía estudiar la Biblia en griego. Pero estaba confundido porque la traducción al latín de la palabra metanoia no es arrepentimiento. ¿Sabéis lo que era la traducción de la palabra esa a la Biblia común, la Biblia latín? Hacer penitencia. Hacer penitencia. Entonces, uno no se arrepiente para ser salvo, uno hace penitencia para ser salvo. Entonces, eso le afectó mucho, esa corrupción no le sintió bien, claramente. También en Alemania, donde él estuvo, donde él vivía y estudiaba, cada vez en cuando llegaban gente, un hombre, por ejemplo, se llamaba Tetzel, el que menciono ahí, y Tetzel es un ejemplo de varios que llegaba a los pueblos y empezaba a predicar un mensaje de ofrendar, ¿no? de pagar indulgencias, ¿no? Y lo que eso era si yo compro una carta de indulgencia del Papa, el Papa se asegura de que un ser humano que ha muerto, que es un familiar mío, salga del purgatorio y pueda entrar al cielo. Entonces fue una forma de recaudar dinero, pero justificarlo como que es una enseñanza de Dios. Y claro, el interés del Papa era las renovaciones de la Basílica de San Pedro en Roma, ¿no? Y claramente eso no sintió muy bien con Lutero y muchos otros que bueno, en varias formas no le sintió bien porque es mentira, ¿no? Uno no puede comprar el alma de un ser querido muerto y el Papa no tiene ese poder y las escrituras no enseñan eso. Y claro, también estaba el otro lado de que y el Papa tiene más dinero que nadie. ¿Y por qué no lo renueva él con sus riquezas en vez de intentar robarle al pobre? Y tenéis que entender que la mayoría de la gente en esos días no sabían leer ni escribir y no tenían acceso a la Biblia, ¿no? Estaban más bien bajo la autoridad del que predicaba la Biblia. Y si yo no sé leer esto, y tú sabes que esto es la palabra de Dios, y yo te digo que esto dice que si tú me das dinero, tu ser querido va al cielo, ¿qué vas a hacer tú? Vas a dar dinero. Entonces, varias cosas ocurrieron en la vida de Martín Lutero que como monje en un pueblo que se llamaba Wittenberg, en Alemania, él decidió comenzar un debate, ¿no? Y escribió 95 tesis y los puso en una lista y los clavó en la puerta de la iglesia ahí en Wittenberg como una invitación a un diálogo, a una conferencia. Vamos a hablar de estos temas. El primer tema se basa en el arrepentimiento. Y claro, va a ser el primer tema de debate para él porque fue tan grande en su pensar y en su cambiar de pensar. Y escribió, claro, eso empezó eso empezó el 31 de octubre, es el día en que él clavó este papel con esta invitación a debate en la iglesia y de ahí dicen que nació la Reforma Protestante. Esto no quedó muy bien con el Papa, que según dicen los historiadores, dijo que un jabalí está suelto en el viñedo de Dios. Lutero es un jabalí.
un cerdo suelto en el viñedo, en la granja, ¿no?, de Dios, y está destrozando el viñedo de Dios. Interesante, ¿no?, la vida de este hombre. Y claro, estamos muy agradecidos por su valor, ¿no?, y su erudición y su habilidad de escribir y enseñar la palabra de Dios. Y claro, él es uno de muchos que realmente lo que están diciendo, la única autoridad que nosotros sabemos, por cierto, que ha dicho Dios es la Biblia. No las tradiciones de la iglesia, sino la Biblia. Entonces tenemos que regresar a las enseñanzas de la Biblia.